latido de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, ya estamos a día lunes 20 de abril. Recuerden que estamos estudiando la lección número 4 de esta semana, que titula El rol de la Biblia, ¿ya? Y hoy día, como lunes 20 de abril, tenemos el siguiente título: La autoridad de las Escrituras. Bueno, acompáñame con la lectura, ¿ya? Y esto dice así: la autoridad y la función de la Biblia están claramente afirmadas en sus páginas. Bueno, acá nos dice que busquemos, ¿no es cierto?, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, y tomemos nota de lo que estos versículos dicen acerca de la función de la Biblia. Bueno, 15, ¿no es cierto? Versículo 15 al 17 dice: sí. Y que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Bueno, aquí nosotros encontramos varias características, ¿ya? Acá nosotros colocamos algunas de ellas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Que si vamos al texto de, porque recordemos que esto fue dicho, ¿cierto?, a Timoteo, ¿ya? Y en la primera parte menciona que desde la niñez, ¿no?, has sabido las escrituras, sí, las cuales te pueden hacer sabio. Me gusta esa frase. La palabra de Dios te da sabiduría, y una sabiduría, dice, para la salvación, ¿ya? El comentario bíblico comenta acerca de esto: el propósito esencial de la Biblia no es únicamente registrar historia, ¿ya?, ni siquiera describir la naturaleza de Dios. La Biblia fue escrita para mostrar a los hombres cómo pueden ser salvados de sus pecados, ¿ya? En el mundo hay muchos escritos que pretenden ser sagrados, pero la Biblia es el único libro que indica con seguridad el camino de la redención del hombre, ¿ya? Es un gran punto que menciona. Después, ¿qué otras características vemos? Bueno, ¿no es cierto? Ya dijiste que es como Biblia, es algo inspirado por Dios, ¿no es cierto? Que nos puede traer sabiduría, pero también nos dice acá en los versículos que es útil para enseñar. Después de que podía ser sabio también. Bueno, ahí está todo el orden. Toda la escritura es inspirada por Dios como primer punto, ¿ya? Que hace que al hombre, por eso no es cualquier libro, como lo mencionábamos anteriormente, y útil para enseñar, reprender, decía también, enmendar e instruir en justicia. Claro. Aquí se entienden como cuatro. Pablo aquí extiende presentando 4 funciones que corresponden a las Sagradas Escrituras. Y aquí revela, ¿cierto?, con detalles precisos cómo la Biblia hace que el hombre sea, ¿ya? Entonces, aquí menciona estas 4 puntos importantes. Y por último, menciona a fin. ¿Cuál sería el fin? Decía el texto 17. A fin, ¿no es cierto?, de que sea perfecto, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claro. Acá el comentario bíblico nos dice: los que sinceramente deciden ser conocidos como hijos de Dios son los únicos que realmente permiten que las escrituras desarrollen en ellos su cuádruple función. Estas 4 características que vimos, que presenta, ¿cierto?, segunda de Timoteo, al seguir fielmente las instrucciones de la Biblia, serán conocidos por todos como hijos de Dios, ¿ya? Y cuando nos preguntamos esta palabra perfecto, ¿no?, entendemos que significa adecuado, completo, también preparado para todo lo que se requiere de un cristiano o hijo de Dios. Eso. Y también nos menciona, por último, para toda buena obra, que es el mejor servicio que puede prestar un hombre de Dios. ¿Qué vendría a ser? Es, ¿no es cierto?, comunicar a otros las bendiciones de Dios, que le han proporcionado un poder y una esperanza incomparables en su propia vida. Es como el ser y hacer. En docencia se ve eso.
Hay cosas que nosotros venimos siendo, pero otras van a surgir de esta relación con Dios, con las Escrituras, en el hacer, ¿ya? Y eso, bueno, hay grandes características de lo que es la Biblia, ¿no? Y la autoridad principal que es inspirada por Dios. Vamos a continuar. Dice, al estudiar la Biblia, no debemos pretender que ella sirva a nuestros propósitos o concuerde con nuestros puntos de vista, pues pueden ser diferentes de los de Dios. Tampoco debemos usar el método que consiste en cerrar los ojos y elegir un texto cualquiera, al azar, ya que Dios no se comunica de esa manera con nosotros por medio de su palabra. Dios no es una marioneta que se maneja con hilos, dispuesta a responder a nuestros caprichos y voluntad. Sus caminos y pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, como nos dice Isaías 55, versículo 9. Por lo que nunca debemos tratar de controlar las palabras que nos dirigen. Tampoco debemos escoger las partes de la Biblia que nos resulten más cómodas. Por el contrario, debemos considerar la Biblia como un todo, en lugar de leer los pasajes sencillos y conocidos mientras dejamos a un lado lo que nos plantean desafíos. Si en verdad queremos que Dios nos hable por medio de su palabra, debemos acercarnos a ella como un todo y utilizar métodos sólidos cuando nos dediquemos a su estudio cuidadoso, confiando en que Dios nos revelará lo que necesitemos cuando lo necesitemos. Además Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, como dice Mateo 22:37. Dios no pretende que prescindamos de nuestro raciocinio, sino que desea informar la mente humana con su vasto conocimiento y comprensión, los cuales se revelan en parte en su palabra. La Biblia registra numerosos diálogos que Dios sostuvo con personas como Enoc, Abraham, Moisés y Job, además de los que Jesús mantuvo con muchas personas durante su ministerio terrenal. Dios no pasa por alto la raza humana, sino que nos invita a someterla a su palabra y su sabiduría a la hora de cooperar en nuestra salvación. También dice acá, no obstante, la razón humana sigue siendo humana y como tal es susceptible de cometer errores y de ser víctima de engaños. No es infalible, es posible que la razón haga a un lado a Dios para tratar de resolver las cosas por su cuenta, lo que implica colocar al yo a la par de Dios, o por encima de Él a la hora de pensar. Las personas pueden acercarse a la Escritura con un espíritu arrogante y crítico, pensando que ya lo han oído todo, y que no hay nada nuevo. Cuando nos sentimos importantes, seguros de nosotros mismos, autosuficientes y sin necesidad de nada, descuidamos nuestra relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento limitado y en nuestro raciocinio defectuoso y falible. Interesante, ¿no? Por eso es que cuando nosotros vamos a abrir la palabra de Dios, tenemos que hacerla en oración. Porque este libro fue inspirado por Dios, por lo tanto necesita la autoridad de Dios para poder abrir y no sean nuestras propias interpretaciones o lo que nosotros, como decía por ahí, lo que leíamos, ¿no? Lo que nos acomode o lo más sencillo que encontremos, sino que sea Dios el que nos hable. Es su palabra escrita, que Dios nos hable a través de ella. Y si tiene que reprendernos, nos va a reprender a través de ella. Si nos tiene que enseñar, nos va a enseñar. Si esto va a servir para enmendarnos también y para instruirnos, como dice estas características. Y obviamente sabiduría. Qué hermosa, ¿no? La lección. Sí, muy, ¿cómo se dice? Muy al hueso se podría decir ya, porque no cabe duda que puedan existir personas, ¿no es cierto?, que se acerquen a leer la Escritura creyéndolo saber todo, pero también eso es solamente por... como algo que es de manera personal, quiero entender que lo que tú estás diciendo. O sea, creen saberlo todo, pero bajo su propio... punto de vista. Punto de vista, exactamente. Pero lo que no quiere decir que sea la verdad. Porque acá, ¿no es cierto?, bien la lección nos está diciendo que nuestro raciocinio es defectuoso y falible. Entonces no debemos de
creer que tenemos, bajo nuestro punto de vista, la razón. Sino que Dios nos guíe cuando nosotros estudiemos. Es más, ahora en cada día que escuchamos la lección, que leemos la Biblia, que leemos los textos, sea Dios el que nos dé la sabiduría adecuada, las palabras adecuadas. Pero no nos juzguemos entre nosotros, porque nosotros somos seres falibles. No hay ninguno que sea más que el otro. Solamente Dios está por encima de todos nosotros y confiamos en que su palabra es poderosa. Como decía, es el texto principal de esta semana. Tiene mucho poder, es cortante, llega hasta el último, al espíritu de los tuétanos. Que Dios siga inundándonos con su palabra. Somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno, también no te olvides darnos tu like, que es la manita arriba que sale ahí en el YouTube. También va a estar apareciendo en pantallita en la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te puedas poner al día. Bueno, que tengamos un buen día lunes para los que estamos iniciando laboralmente también. Y que Dios nos bendiga en esta semana. Adiós. Bye bye.